Aligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Uno de los pilares del trabajo de la Liga siempre ha sido la solidaridad internacional y en ese marco hay una estrecha relación con el proceso colombiano en la defensa de los derechos humanos, también el apoyo a la salida política al conflicto armado, político y social. Y en ese marco hoy traemos a Nadia Triviño, ella es coordinadora jurídica del equipo Lazos de Dignidad, con quien la Liga ha realizado desde hace mucho tiempo trabajos de acompañamiento, trabajos de solidaridad, y ella hoy nos va a contar un poco cómo se encuentra la situación actual de profundización de la violencia y de la persecución de los líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los compañeros de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y a las personas que nos sintonizan en este momento. Soy Nadia Triviño, abogada y coordinadora jurídica de la Fundación Lazos de Dignidad de Colombia. Bueno, Nadia, lo primero que quisiéramos preguntarte es cuál es la situación actual de los y las líderes sociales y los defensores de derechos humanos actualmente en Colombia. Sobre la situación actual de los y las defensoras de derechos humanos en Colombia, debo decir con profunda tristeza que es una situación grave, es una situación de persecución, de desprotección, de señalamiento, de estigmatización, de perfilamiento incluso por distintos actores del país. Eh, los defensores de derechos humanos en Colombia, tristemente, tenemos una historia de persecución y de asesinato, de homicidio, de ataques en contra de nuestra integridad y nuestra vida misma, que no ha cambiado mucho. Realmente, si nosotros revisamos el informe de las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para el año 2019, pues se evidencia una clara y reiterada vulneración a los derechos humanos de los defensores de derechos humanos, ¿sí? Seguimos siendo el país latinoamericano con más violaciones a derechos humanos, asesinatos a defensores y a líderes sociales que finalmente también son defensores de derechos humanos. Hay una total desprotección por parte del Estado, un total incumplimiento a sus obligaciones internacionales de protección y garantía de nuestros derechos y de los derechos de la ciudadanía en general. Y esa es la triste situación, triste y lamentable situación de los defensores de derechos humanos en Colombia. Igual esto no ha sido suficiente para que nosotros, quienes tenemos el compromiso de defender los derechos humanos desde todos los espacios, continuemos con esta tarea. Y ante esta situación tan compleja, no sé si nos podrías contar un poco acerca de cuál ha sido el papel de la justicia colombiana para seguir y juzgar los delitos que se cometen contra defensores de derechos humanos. Bueno, en este punto voy a decir que la justicia colombiana no es muy eficaz al momento de perseguir, juzgar, sancionar e incluso prevenir los delitos en contra de los defensores de derechos humanos. Por el contrario, pareciese que existiera una política estatal para que no se conozca de fondo cuáles son los verdaderos móviles, cuáles son las verdaderas razones y los verdaderos responsables de los delitos en contra de los defensores de derechos humanos. Desafortunadamente, desde la Fiscalía General de la Nación se ha querido presentar estos hechos como hechos aislados, como hechos que no tienen nada que ver con el ejercicio como tal de la defensa de los derechos humanos, y desde ahí empieza el grave error y la lucha del resto de defensores que quedamos para que la verdad se sepa y para que podamos tener verdad, justicia y una reparación en el caso de los delitos en contra de los defensores de derechos humanos. Ante la grave situación de violencia generalizada que, bueno, aquí confirmamos con lo que nos estás contando, quisiéramos también saber un poco cómo esta violencia se ha reflejado en la persecución jurídica a la oposición política. Esta situación de violencia se ve reflejada
todos los montajes judiciales que ha abierto la Fiscalía General de la Nación en nombre del Estado colombiano en contra de líderes sociales, de excombatientes, de abogados defensores y de las constantes amenazas que se reciben incluso del gobierno de los Estados Unidos sobre solicitudes de extradición por presuntamente eh, obstruir la justicia la justicia estadounidense. Esos han sido como, es como el reflejo de esta situación de violencia en contra de los defensores de derechos humanos, ¿sí? De la situación de violencia generalizada que vive el país. O sea, si tú sales a defender, si tú sales a denunciar lo que está mal, lo que no se está haciendo como debería hacerse, inmediatamente estás en contra, eres un opositor, eh, eres de la insurgencia, en este caso actual, en este momento actual de Colombia, estás con las disidencias y eso te genera a ti no solamente un riesgo físico a tu vida, a tu integridad, sino también un riesgo jurídico, porque esa es otra de las cartas que se juega el Estado colombiano, ¿no? Señalar, imputar, encarcelar y privar de la libertad eh, a los defensores de derechos humanos y a los líderes sociales. Últimamente lo que hemos visto por parte de la Fiscalía General de la Nación es que cuando ya no tienen nada que hacer en un proceso, ya definitivamente la justicia colombiana le da libertad a estas personas que han sido privadas injustamente, se inventan un nuevo proceso, una nueva orden de captura, haciendo todo lo posible para que estas personas continúen privadas de su libertad sin tener razón para ello. Bueno, lo que vemos es que hay una falta total de voluntad política del gobierno colombiano para poder transitar hacia un camino de paz. Por cierto, este 17 de julio el partido FARC denunció el asesinato número 219 de uno de los firmantes del acuerdo. Ante esto, ¿cómo podrías tú definir el estado actual del proceso de paz, dadas las condiciones que nos vienes contando? Bueno, lo primero es aclarar que nosotros como organización defensora de derechos humanos hemos venido haciendo un seguimiento un poco más detallado sobre las violencias que se presentan en contra de los firmantes del acuerdo de paz y tenemos una cifra mayor. Nosotros tenemos en nuestro seguimiento una cifra de 235 firmantes del acuerdo muertos de manera violenta posterior a la firma del acuerdo de paz. Esta cifra creo que da muestra de que el estado actual del proceso es decepcionante, es triste ver cómo muchos sectores de la sociedad, los exmiembros de las FAREP, le apostaron a la construcción de un nuevo país, le apostaron a la construcción de la paz y la respuesta por parte del Estado ha sido la no implementación del acuerdo, la negación a reconocer los derechos que le asisten a los firmantes del acuerdo y que le asisten a la ciudadanía colombiana en general. Y como poco a poco el gobierno actual ha venido cumpliendo con su promesa de campaña de hacer trizas al acuerdo, como poco a poco se siguen presentando desplazamientos forzados, se siguen presentando homicidios, eh, masacres, hechos totalmente reprochables por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas del país. Y que el proceso de reincorporación de los firmantes del acuerdo está, está nulo, está realmente quieto por parte del gobierno. Lo poco que se ha conseguido, lo poco que tienen en este momento los firmantes del acuerdo lo han conseguido con su trabajo, con su disposición, con su compromiso para echar a andar lo poco que queda del acuerdo. Bueno, Nadia, ya para finalizar y sabiendo que para la liga
La paz en Colombia siempre ha sido un compromiso militante y al trabajar hermanados con la Fundación Lazos de Dignidad y ustedes al ser una organización con una fuerte trayectoria, ¿qué acciones internacionales concretas, pues, en el marco de esta solidaridad podríamos realizar otros organismos de derechos humanos para irradiar el proceso colombiano? Nosotros consideramos que todos los esfuerzos, todos los apoyos, todos los refuerzos incluso y muestras de solidaridad por parte de nuestras organizaciones hermanas como lo es la Liga Argentina por los Derechos Humanos son bienvenidos, pero puntualmente creería yo que podríamos estar hablando de amigos Curie, coadyuvancias en los procesos que se están adelantando, que se han presentado, informes incluso ante los distintos comités y organizaciones internacionales de derechos humanos que puedan mostrar la realidad de la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, de los líderes sociales y de la ciudadanía en general, ¿no? Porque digamos que no es una situación que sea ajena a la mayoría de los habitantes del país. Es una situación, como lo decíamos anteriormente, de violencia generalizada y creo que, bueno, inicialmente estas acciones jurídicas podrían funcionar, podrían dar un respaldo eh, para, para visibilizar y lograr protección en este sentido. Aligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.